En una víspera de Navidad cualquiera, una niña humilde intenta cumplir el deseo de su hermana con unas moneditas que guardaba en secreto. Al ser humillada en una tienda, su mundo se derrumba ante las miradas indiferentes. Pero un gesto inesperado reaviva la esperanza y lo cambia todo para siempre. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La Ciudad de México despertaba aquel diciembre con el cielo despejado y el movimiento típico de las vísperas de Navidad. Las calles del centro histórico hervían de gente apurada, con bolsas de colores balanceándose en los brazos, villancicos escapando por las puertas de las tiendas y aparadores decorados con brillos y promesas de felicidad envuelta en papel de regalo. Era una danza caótica y hermosa, donde cada persona cargaba sus sueños y urgencias, atravesando banquetas repletas con la certeza de que la Navidad resolvería, de alguna forma, las carencias de todo el año. En medio de aquella multitud, una niña de 11 años caminaba con pasos cortos y firmes. Se llamaba Sofía y llevaba una blusa deslavada, unos shorts remendados y unas chanclas que ya no recordaban su color original. El cabello castaño estaba sujeto en una cola de caballo chueca, hecha a las prisas, y su rostro pequeño mostraba una extraña mezcla de determinación y miedo. Sofía no estaba allí para pasear ni para ver las luces, tenía una misión, y esa misión la hacía ignorar las miradas de curiosidad y desaprobación que algunas personas le lanzaban al cruzarse con ella. En las manos apretaba una bolsita de tela gastada, donde guardaba monedas juntadas a lo largo de 2 semanas. Eran moneditas de a peso, de a 2 y algunas de a 5. Cada una de ellas representaba un esfuerzo invisible, una renuncia silenciosa. Sofía había ayudado a una vecina a tender la ropa en el tendedero, le había cargado las bolsas del mandado a una señora del 3er piso y había barrido la banqueta de un changarrito que quedaba cerca de su casa. Todo esto a cambio de un dinerito que por sí solo no valía casi nada, pero que junto formaba la esperanza de un milagro. El milagro, en este caso, era una muñeca. No cualquier muñeca, sino aquella que su hermanita, Valentina, de apenas 5 años, había visto en un aparador semanas atrás y comentado con los ojitos brillantes. Valentina no había pedido nada en voz alta porque ya había aprendido, demasiado pronto, que pedir era sinónimo de decepción. Pero Sofía había visto la forma en que la pequeña miró la muñeca, cómo se quedó parada frente al aparador unos segundos más, cómo soltó un suspiro bajito antes de seguir caminando. Y aquello había atravesado el pecho de Sofía como una navaja afilada. Sofía y Valentina vivían juntas en una casa pequeña y sofocante en la periferia de la Ciudad de México, en un barrio de Iztapalapa donde las calles eran torcidas. El asfalto tenía más baches que superficie y las casas se apretujaban unas contra otras como si estuvieran pidiendo disculpas por existir. Ya no tenían a sus papás. O mejor dicho, los tenían, pero de una forma que era peor que no tenerlos. Su mamá, Clara, se había ido cuando Valentina todavía era una bebé. Sofía guardaba pocos recuerdos de ella. El olor de su cabello, una canción que tarareaba bajito, la forma en que la abrazaba fuerte antes de dormir. Después, de un momento a otro, Clara desapareció. Nadie le explicó nada bien a Sofía, que en ese entonces tenía solo 6 años. Le dijeron que su mamá se había ido, que no iba a volver, que era mejor así. Desde entonces, las niñas quedaron bajo el cuidado de Silvia, una pariente lejana, cuyo grado de parentesco nadie sabía explicar con exactitud. Silvia no era mala, pero tampoco era buena. Era una mujer cansada, amargada, que aceptó a las niñas más por presión moral que por voluntad propia. Trabajaba en una estética como manicurista, llegaba tarde a casa, hablaba poco y gritaba mucho. No les pegaba, pero sus palabras eran como golpes. Y lo peor de todo era el silencio. Ese silencio helado que venía después de los gritos, cuando Silvia se encerraba en su cuarto y dejaba a las niñas solas en la sala, sintiendo que eran un peso, un error, un problema sin solución.
Sofía se había convertido en mamá sin serlo. Se despertaba temprano, le preparaba un café, con leche aguado a Valentina, le peinaba el cabello a su hermana con cuidado, inventaba cuentos a la hora de dormir y compartía su plato de comida, poniéndole siempre el pedazo más grande a la pequeña. Valentina, por su parte, se pegaba a Sofía como si ella fuera el único pedazo de mundo que tenía sentido. Y por eso, Sofía estaba allí, en aquel centro comercial bullicioso del centro de la ciudad, con las monedas en el bolsillo y el corazón latiendo a toda prisa. Entró a la juguetería. El lugar era enorme, lleno de pasillos coloridos, estantes altísimos repletos, de cajas, luces parpadeando y música animada sonando sin parar. Olía a plástico nuevo, ese olor artificial de algo que nunca ha sido tocado por manos humanas. Sofía sintió el aire acondicionado enfriarle la piel y se dio cuenta, avergonzada, de que estaba sudada. Se limpió las manos en los shorts, respiró hondo y comenzó a caminar despacio entre los pasillos. Había niños por todos lados, acompañados de padres que sonreían y empujaban carritos de compras llenos. Había abuelos escogiendo regalos con calma, parejas jóvenes discutiendo qué juguete era más educativo, vendedores ofreciendo ayuda con sonrisas amplias y voces amables. Sofía se sentía invisible y al mismo tiempo vigilada, como si todos pudieran ver, con solo mirarla, que ella no pertenecía a ese lugar. Pero continuó. Pasó por los pasillos de bicicletas caras, por los kits de ciencia, por las muñecas gigantes que costaban el equivalente a un mes de renta de la casa donde vivían, hasta que finalmente llegó al estante más bajo, donde estaban los juguetes más sencillos. Y allí estaba, la muñeca pequeña, de plástico simple, cabello sintético castaño y un vestido rosa descolorido. No tenía nada de especial para quien la viera desde fuera, pero para Sofía era perfecta. Tomó la muñeca con cuidado como si estuviera sosteniendo algo sagrado y caminó hacia la caja. Había dos filas. Una era para pagar con tarjeta, rápida y moderna. La otra era para efectivo, más lenta, con una vendedora de apariencia impecable atendiendo. Sofía se formó en la fila de efectivo, esperó su turno y cuando llegó al frente, colocó la muñeca sobre el mostrador con delicadeza. La vendedora se llamaba Brenda. Tenía alrededor de 30 años, cabello lacio y rubio teñido recogido en un chongo perfecto, maquillaje impecable, uñas arregladas y un uniforme almidonado. Miró la muñeca, luego a Sofía, y frunció el ceño con una mezcla de impaciencia y desdén. No dijo buenos días, no preguntó si podía ayudar, simplemente pasó el código de barras de la muñeca por el escáner y anunció el precio con voz fría. Sofía sintió que se le revolvía el estómago. El precio era un poco más alto de lo que había imaginado. Sacó la bolsita de tela, la abrió con manos temblorosas y comenzó a vaciar las monedas sobre el mostrador, una por una, haciendo pilitas organizadas, contando en voz baja, tratando de no equivocarse. Las monedas hacían ruido al caer, un ruido que parecía resonar por toda la tienda. Brenda soltó un suspiro fuerte, cargado de irritación, miró las monedas como si fueran basura y se cruzó de brazos con impaciencia. Detrás de Sofía, otras personas comenzaron a acumularse en la fila. Alguien carraspeó. Otra persona murmuró algo que Sofía no logró escuchar bien. Aceleró el conteo, pero las manos le temblaban tanto que algunas monedas se le resbalaron y cayeron al suelo. Sofía se agachó rapidito para recogerlas, sintiendo la cara arder de vergüenza. Cuando se levantó, Brenda la estaba mirando con una expresión que mezclaba asco y una diversión cruel. La vendedora tomó algunas de las monedas, contó de forma grosera y le devolvió el resto, empujándolas sobre el mostrador. Le faltaban 25 pesos. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a asomarse en sus ojos, pero tragó saliva con fuerza. No iba a llorar. No lo haría. Miró a Brenda y dijo, con la voz temblorosa, que iría a buscar el resto del dinero, que volvería pronto, que por favor le guardara la muñeca. Brenda soltó una risa corta y afilada. «Esto no es apartado para guardar juguetes, niña.
Y además, ¿cómo crees que vas a juntar el dinero? ¿Pidiendo en la calle? Aquí no es lugar para dar limosna. Estás estorbando a los demás clientes. Agarra tus moneditas y vete antes de que llame a seguridad. El mundo entero pareció derrumbarse sobre Sofía en ese momento. Miró a su alrededor y vio que varias personas estaban observando la escena, algunas con lástima, otras con incomodidad, otras con indiferencia. Sofía sintió un nudo en la garganta, el pecho le dolió y las piernas le flaquearon. Comenzó a recoger las monedas con una prisa desesperada, pero sus manos temblaban tanto que varias cayeron de nuevo al suelo. Fue entonces cuando una voz grave, firme y cargada de autoridad cortó el aire. ¿Qué está pasando aquí? Sofía levantó la vista y vio a un hombre acercándose. Tenía alrededor de 40 años, cabello canoso peinado con elegancia, ojos café oscuro y una postura que transmitía poder sin ser ostentosa. Llevaba una camisa de vestir azul claro, pantalón de sastre y zapatos que parecían caros. Pero lo que más llamaba la atención no era la ropa, era la forma en que miraba la escena, con una intensidad que hacía que el aire se sintiera más pesado. Brenda cambió de postura al instante. Su sonrisa volvió, pero esta vez era forzada, artificial. «Buenos días, señor. Solo le estaba explicando a la niña que, desafortunadamente, no le alcanza para la compra. Son reglas de la tienda». El hombre no le quitó los ojos de encima a Sofía. Se acercó despacio, se agachó un poco para quedar a su altura y preguntó, con una voz suave que contrastaba con la dureza de la mirada que le había dirigido a la vendedora. «¿Cuánto te falta?» Sofía estaba tan asustada que apenas pudo responder. «25 pesos», susurró. El hombre sacó la cartera, tomó un billete de 500 pesos y lo puso sobre el mostrador. «Se va a llevar la muñeca, y quiero que le pidas una disculpa. Ahora». Brenda parpadeó confundida. «Señor, no entiendo. Yo solo estaba haciendo mi trabajo». «¿Tu trabajo es humillar a los niños? ¿Es tratar a una niña como si fuera un problema por no tener suficiente dinero? ¿Crees que eso es profesionalismo?» La tienda entera se quedó en silencio. Brenda intentó explicarse, pero el hombre levantó la mano, pidiendo silencio. «Quiero hablar con el gerente ahora». Un empleado corrió a llamar al gerente, que apareció rápidamente, todo solícito y nervioso. El hombre no perdió el tiempo. Explicó la situación con calma, pero con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. El gerente, al darse cuenta de la gravedad del momento, se disculpó 1000 veces, ofreció descuentos y prometió tomar cartas en el asunto. El hombre no aceptó disculpas vacías. Simplemente tomó la muñeca, la metió en una bolsa de regalo y se la entregó a Sofía. Ella la rechazó por reflejo, porque dentro de ella había un miedo profundo de deberle algo a alguien. Pero el hombre insistió, esta vez con una sonrisa pequeña y triste en los labios. «No, es un favor, es justicia. Tú trabajaste por esto. Llévasela a tu hermana y dile que la Navidad llegó antes». Sofía salió de la tienda con la muñeca apretada contra el pecho y las lágrimas finalmente corriendo libres por su rostro. No sabía el nombre de aquel hombre, no sabía quién era, pero sabía que algo había cambiado ese día, y, sin saberlo, acababa de abrir la puerta a una historia que transformaría su vida y la de muchas otras personas para siempre. El hombre que había defendido a Sofía en la tienda se llamaba Ricardo Morales y no era un cliente cualquiera. Ricardo era dueño de una cadena de tiendas departamentales que se extendía por Jalisco y otros estados de la República. Su nombre era sinónimo de éxito, disciplina y, para muchos que trabajaban para él, de distancia emocional. Había construido un imperio partiendo de muy poco, y esa trayectoria lo había vuelto duro, controlado y meticuloso en cada decisión. Para Ricardo, los sentimientos eran lujos que estorbaban en los negocios. Se enorgullecía de nunca mezclar lo personal con lo profesional. Pero aquella tarde de diciembre, algo dentro de él se había quebrado. Cuando vio a Sofía arrodillada en 1900, el suelo de esa tienda, recogiendo monedas mientras era humillada públicamente, Ricardo sintió un dolor antiguo y olvidado volver con una fuerza arrolladora.
No era lástima. Era reconocimiento. Era coraje. Era culpa. Era todo mezclado en un nudo apretado en la garganta que no podía desatar. Volvió a casa esa noche sin poder pensar en otra cosa. Vivía solo en un departamento grande y moderno en Polanco, con vista a la ciudad, decoración minimalista y un silencio absoluto. Todo allí era organizado, limpio, frío. No había fotografías en las paredes, no había recuerdos esparcidos. Era como si Ricardo hubiera borrado su propio pasado para poder seguir adelante sin arrepentimientos. Pero el pasado esa noche tocó a su puerta con fuerza. Ricardo se sentó en el sofá de piel, encendió solo una lámpara tenue y se quedó mirando a la nada. En su cabeza se repetía en bucle la imagen de Sofía pidiendo disculpas por algo que no era su culpa, y junto con esa imagen venía otra, el recuerdo de una mujer a la que había amado mucho tiempo atrás, cuando todavía era joven, cuando aún creía que el amor podía ser más importante que el dinero. Se llamaba Clara. Se habían conocido cuando Ricardo apenas comenzaba su carrera, trabajando como gerente de una tienda pequeña. Clara era empleada de limpieza, una muchacha sencilla, de sonrisa dulce y mirada profunda. Se enamoraron de una manera improbable, que desafiaba todas las lógicas sociales. A Ricardo no le importaba eso en ese entonces. Él creía que el amor era suficiente. Y durante casi un año fueron felices de una forma que nunca más pudo repetir. Pero la familia de Ricardo no lo aceptó. Creían que Clara era una interesada inadecuada, una amenaza para el futuro brillante que habían planeado para él. Lo presionaron, crearon situaciones humillantes, esparcieron mentiras. Ricardo en esa época todavía no tenía la fuerza que tendría después. Era joven, inseguro, dependiente económicamente de sus padres. Y cuando Clara desapareció de repente, sin dejar carta, sin dar explicaciones, Ricardo creyó la versión que le contaron, que se había ido por interés en otro hombre, que nunca lo había amado de verdad, que era mejor así. Él siguió adelante. Se casó con una mujer que su familia aprobó. Se divorció 3 años después sin hijos. Se sumergió de cabeza en los negocios y construyó un imperio. Pero siempre había una parte de él que no cicatrizaba, una herida abierta que fingía no sentir. Y ahora, al ver a Sofía, esa herida había vuelto a sangrar. Ricardo tomó el teléfono y le llamó a Marta, su asistente personal de confianza. Marta tenía 45 años. Era eficiente, leal y una de las pocas personas en las que Ricardo realmente confiaba. Contestó al segundo timbrazo, sabiendo que si él llamaba fuera de horario, era porque algo serio estaba pasando. «Marta, necesito que hagas algo por mí, discretamente. Esa niña de hoy en la tienda. Quiero que averigües dónde vive, con quién, cuál es su situación. Sin asustarla, sin que parezca una investigación, solo información». Marta, que conocía a Ricardo desde hacía años, notó algo diferente en su voz. No era el tono de jefe dando órdenes, era el tono de alguien que intentaba entender algo importante. Le prometió que haría todo con cuidado y colgó. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Sofía llegaba a casa con la muñeca escondida debajo de la blusa. La casa era una construcción sencilla de 2 cuartos, con paredes descascaradas, techo de lámina y piso de cemento áspero. El portón de herrería estaba oxidado y rechinaba al abrirse. Sofía entró despacio, tratando de no hacer ruido porque sabía que Silvia estaba en casa y no quería dar explicaciones. Valentina estaba sentada en el piso de la sala, jugando con corcholatas que organizaba como si fueran piezas de un juego inventado. Cuando vio a Sofía, la pequeña se levantó de un salto y corrió a abrazar a su hermana, como hacía todos los días. Sofía se agachó, la abrazó fuerte y le susurró al oído que tenía una sorpresa, pero que solo podía mostrársela más tarde, cuando estuvieran solas. Silvia apareció en la puerta del cuarto, con una expresión cansada y desconfiada. «¿Dónde andabas?», preguntó con voz ríspida. Sofía respondió que había ido a dar una vuelta, que no había hecho nada malo. Silvia resopló, dijo que no quería a las niñas andando por el centro,
que podía ser peligroso, que ya tenía demasiadas preocupaciones. Pero no insistió. Nunca insistía. Parecía que, en el fondo, no quería saber realmente. Más tarde, cuando Silvia salió a trabajar en el turno de la noche, Sofía finalmente le mostró la muñeca a Valentina. La reacción de la pequeña fue todo lo que Sofía esperaba. Los ojos le brillaron. La boca se le abrió en una sonrisa enorme y tomó la muñeca con tanto cuidado que parecía tener miedo de romperla. ¿Es mía?, preguntó Valentina incrédula. Sofía asintió, sintiendo el corazón apretado de alegría y de algo más, la certeza de que había hecho lo correcto. Valentina abrazó la muñeca y luego abrazó a Sofía con tanta fuerza que casi las tira a las dos. «Eres la mejor hermana del mundo entero», susurró. Y Sofía, por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás la vida no era solo un peso y una lucha. Quizás había momentos así, pequeños, simples, pero que hacían que todo valiera la pena. En los días siguientes, Ricardo se sumergió en una rutina que él mismo no reconocía. Durante el día, continuaba gestionando sus negocios con la eficiencia de siempre, pero en los intermedios, en las pausas, su mente volvía a Sofía. Marta había conseguido información discreta. Sofía vivía con su hermana menor y una pariente lejana llamada Silvia. La situación económica era precaria. La niña ayudaba en pequeños trabajos para ganar algo de dinero. No había registro de padre en el acta de nacimiento y la madre constaba como desaparecida desde hacía años. Desaparecida. Esa palabra quedó resonando en la cabeza de Ricardo. Pidió más detalles. Marta regresó con una información que hizo que el suelo desapareciera bajo sus pies. El nombre de la madre era Clara Santos. Ricardo sintió que el mundo le daba vueltas. No podía ser la misma Clara. Pero, ¿cuántas Claras desaparecidas podría haber? Le pidió a Marta que consiguiera más información, fotografías antiguas, cualquier cosa. Y cuando finalmente vio una foto descolorida de Clara tomada años atrás, tuvo la certeza. Era ella. La mujer que había amado, la mujer que había desaparecido sin explicación. Y, si esas niñas eran sus hijas, entonces, ¿dónde estaba Clara ahora? ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había ido? Ricardo sintió una mezcla de emociones tan intensa que tuvo que encerrarse en su oficina para poder respirar. Había coraje, sí, por haberse esfumado, pero también había miedo. Miedo de descubrir que la versión que le contaron era mentira. Miedo de descubrir que había abandonado a alguien que lo necesitaba. Miedo de descubrir que esas niñas podían tener alguna conexión con él. Mientras tanto, en la tienda donde Sofía había sido humillada, se instauró una auditoría sorpresa. Ricardo había dado órdenes directas. Quería saber cuántas quejas existían sobre esa empleada, quería ver las grabaciones de las cámaras, quería entender cómo se había permitido aquello durante tanto tiempo. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba. Brenda, la vendedora, tenía un historial extenso de comportamientos inadecuados. Había reportes de clientes que habían sido maltratados, de empleados que habían sido humillados, de situaciones que la gerencia había encubierto para no manchar la imagen de la tienda. Pero el problema no era solo Brenda, era una cultura que lo permitía, una cultura que valoraba las ganancias por encima de la dignidad, que trataba a los clientes como números y a los empleados como piezas desechables. Ricardo convocó una reunión de emergencia con todos los gerentes de la cadena. Y allí, por primera vez en años, no habló como empresario, sino como ser humano. Contó la historia de Sofía sin revelar detalles personales. Explicó que una empresa que humilla a los niños no merece existir, que las ganancias sin ética son un robo, que ninguna meta de ventas justifica quitarle la dignidad a otra persona. Algunos gerentes se sorprendieron, otros se sintieron incómodos, pero todos entendieron que algo había cambiado en Ricardo, y cuando anunció nuevas políticas de atención al cliente, capacitaciones obligatorias sobre empatía y respeto, y el despido inmediato de Brenda, nadie lo cuestionó. Brenda, al ser despedida, no se quedó callada.
Sabía que aquello podía convertirse en un escándalo, podía destruir su reputación, podía acabar con sus oportunidades de trabajar en ventas. Así que pasó al ataque. Buscó a una compañera de trabajo, la convenció de testificar a su favor y comenzó a esparcir una versión distorsionada de la historia. Que Sofía había intentado robar la muñeca, que ella solo había seguido el protocolo, que la estaban persiguiendo por haber hecho lo correcto. La mentira comenzó a ganar fuerza. Algunas personas la creyeron, otras dudaron. Y cuando la historia empezó a circular en las redes sociales, distorsionada y amarillista, Ricardo se dio cuenta de que tendría que actuar rápido para proteger a Sofía de una exposición que no merecía. Decidió entonces hacer algo que nunca había hecho: involucrarse personalmente. Le pidió a Marta que agendara una visita discreta a la casa de Sofía, no como empresario, sino como alguien que quería ayudar de verdad. Marta intentó argumentar que podría ser arriesgado, que se estaba exponiendo demasiado, pero Ricardo fue firme. «Necesito hacer esto, Marta. No se trata de negocios. Se trata de algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Si estuvieras en el lugar de Ricardo, ¿habrías tomado la misma decisión de involucrarte directamente en la vida de Sofía, aún sabiendo los riesgos? ¿O habrías mantenido la distancia segura de los negocios? Cuéntanos en los comentarios». Y fue así como, en una tarde calurosa de diciembre, Ricardo estacionó su coche a unas cuadras de la casa de Sofía y caminó hasta allí. Se había quitado el reloj caro, se había puesto ropa sencilla y avanzaba con el corazón desbocado, algo que no sentía desde hacía años. Cuando llegó cerca de la casa, vio a Sofía en el patio tendiendo ropa mojada en un tendedero improvisado. Llevaba los mismos shorts remendados, estaba descalza y tarareaba bajito una canción que él no reconoció. Ricardo se quedó parado un momento, solo observando. Y entonces notó algo que le oprimió el corazón. Sofía tenía un lunar en el brazo izquierdo, muy visible, en forma de media luna. Un lunar idéntico al que tenía Clara. Un lunar idéntico al que él mismo tenía, escondido detrás de la oreja derecha. Y en ese instante, Ricardo entendió que esa historia no era sobre caridad, no era sobre justicia social, era sobre algo mucho más grande, mucho más profundo y mucho más aterrador. Era sobre la posibilidad de que esas niñas no fueran solo hijas de Clara. Era sobre la posibilidad de que él, Ricardo Morales, tuviera una familia que nunca supo que existía, y que esa familia había sido mantenida lejos de él por razones que aún necesitaba descubrir. Ricardo se quedó paralizado por unos segundos, observando a Sofía desde lejos. El lunar en el brazo de la niña era inconfundible, y el parecido con Clara se hacía más evidente a cada segundo que la observaba. La forma de su rostro, la manera de fruncir el ceño cuando estaba concentrada, incluso el modo en que se mordía el labio inferior cuando pensaba en algo. Eran detalles pequeños, pero que juntos formaban un retrato imposible de ignorar. Respiró hondo, tratando de organizar los pensamientos que chocaban dentro de su cabeza como olas violentas. No podía simplemente aparecer y declarar lo que sospechaba. No tenía pruebas concretas, solo coincidencias que podían ser solo eso, coincidencias. Pero algo dentro de él, una voz antigua e insistente, le decía que no, era coincidencia. Le decía que estaba frente a una verdad que le habían ocultado durante años. Ricardo decidió acercarse despacio. Dio unos pasos hacia el portón oxidado y carraspeó suavemente para llamar su atención. Sofía se volteó asustada, soltando la ropa que estaba colgando, y retrocedió un paso cuando reconoció al hombre de la tienda. Sus ojos se abrieron de par en par, mezclando sorpresa y miedo, y miró rápidamente a los lados como si buscara una ruta de escape. Ricardo levantó las manos en un gesto de paz, intentando transmitir que no representaba un peligro. «Hola, Sofía. Disculpa que aparezca así sin avisar. Solo quería saber si estás bien y si a tu hermanita le gustó el regalo». Sofía continuó tensa, pero algo en su voz la hizo relajarse un poco. «Está bien, sí». A Valentina le encantó la muñeca.
Duerme abrazada a ella todos los días. Hubo una pausa. Gracias, de nuevo, por lo que hizo en la tienda. Ricardo sonrió con tristeza. No hice nada extraordinario. Solo hice lo que cualquier persona decente debería hacer. Dudó. ¿Puedo hablar contigo? Solo unos minutos. No te quitaré tu tiempo. Sofía se mordió el labio, claramente dividida. Miró hacia la casa, luego a Ricardo, y finalmente asintió. Se sentaron en un escalón de cemento cerca del portón, manteniendo una distancia respetuosa. Ricardo no sabía exactamente cómo empezar, así que decidió ser directo, pero cuidadoso. Sofía, sé que puede parecer extraño, pero me gustaría saber un poco más sobre ti y tu hermana, sobre cómo llegaron aquí, con su tía. Sofía se quedó en silencio un momento, como si estuviera decidiendo cuánto podía confiar en ese hombre. Silvia no es realmente nuestra tía, es prima lejana de nuestra mamá, creo. Aceptó cuidarnos cuando mi mamá se fue. ¿Se fue?, repitió Ricardo, sintiendo el corazón oprimido. Sofía, ¿sabes a dónde fue tu mamá? ¿Por qué se fue? La niña negó con la cabeza. Yo era muy pequeña cuando se fue. Tenía 6 años. Recuerdo algunas cosas como su olor, su voz cantando, pero no recuerdo bien lo que pasó. Un día estaba allí y al otro ya no. Silvia dice que nos abandonó porque ya no quería cuidar de niñas, que se fue a buscar una vida mejor lejos de aquí. ¿Y tú crees eso? Sofía se miró las manos, jugueteando con los dedos con nerviosismo. No sé en qué creer. A veces pienso que sí, que de verdad nos abandonó, pero otras veces recuerdo la forma en que nos miraba a mí y a Valentina, y no tiene sentido. No parecía una persona que se iría de esa manera. Ricardo sintió una ola de emoción subir por su garganta. ¿Y tu papá? ¿Sabes algo de él? Sofía se encogió de hombros. Nunca lo conocí. Mi mamá nunca hablaba de él. En mi acta de nacimiento su nombre no está. Solo está el de ella. Ricardo tuvo que controlarse para no hacer más preguntas que pudieran asustar a la niña. Pero una parte de él quería gritar. Quería sacudir el mundo y exigir respuestas. Si Clara había desaparecido embarazada o poco después de que naciera Sofía, entonces había una posibilidad muy real de que él fuera el padre. Y si era verdad, eso significaba que alguien se lo había ocultado. Alguien había hecho desaparecer a Clara. Alguien lo había separado de sus hijas. Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta extraña?, dijo Ricardo, tratando de mantener la voz calmada. ¿Alguna vez has oído el apellido Morales? ¿Tu mamá mencionó ese nombre alguna vez? Sofía frunció el ceño, pensando. No que yo recuerde. ¿Por qué? Ricardo negó con la cabeza. Por nada, olvídalo. Solo era curiosidad. Cambió de tema rápidamente. ¿Y Silvia las trata bien? Sofía tardó en responder. No es mala, solo está cansada, y a veces se enoja con nosotras, dice que somos un peso, que ella no pidió cuidar a nadie. Pero no nos pega ni nada. Trabaja mucho y casi no está en casa. Ricardo sintió una rabia crecer dentro de él. Esas niñas merecían más que ser tratadas como una carga. Merecían amor, seguridad, una infancia de verdad. Sofía, si necesitas algo, lo que sea, quiero que sepas que puedes buscarme. Te voy a dejar mi número, ¿de acuerdo? Sofía lo miró con desconfianza. ¿Por qué nos quiere ayudar? No somos nada suyo. Usted ni siquiera nos conoce. Ricardo tragó saliva. Porque sé lo que es crecer sintiendo que no tienes a nadie de tu lado. Y porque ninguna niña debería pasar por lo que tú pasaste en esa tienda. Hizo una pausa. Y porque quizás, de alguna manera que todavía no entiendo bien, nuestras historias están más conectadas de lo que imaginas. Sofía no entendió lo que quiso decir, pero algo en su mirada la hizo aceptar la tarjeta, con el número de teléfono que él le extendió. La guardó en el bolsillo y le agradeció de nuevo. Ricardo se despidió y caminó de regreso a su coche, con la mente explotando en posibilidades y preguntas. Esa misma noche, Silvia llegó del trabajo más temprano de lo normal. Estaba agitada, nerviosa, y se fue directo a su cuarto sin hablar con las niñas.
Sofía, que estaba ayudando a Valentina a lavarse los dientes, se puso en alerta. Silvia rara vez llegaba temprano, y cuando lo hacía era porque algo había pasado. Minutos después, Silvia salió del cuarto sosteniendo el celular y hablando en voz baja, pero con una tensión evidente. Sofía pegó la oreja a la puerta, intentando escuchar, y logró captar fragmentos de la conversación. Silvia estaba hablando con alguien sobre dinero, sobre guardar un secreto, sobre alguien que estaba haciendo demasiadas preguntas. Te dije que esto iba a traer problemas. Te lo advertí. Ahora hay un hombre rico haciendo preguntas, queriendo saber de las niñas. Si descubre la verdad, nos vamos a fregar. Hubo una pausa. No voy a devolver nada. Este dinero es mío. Ustedes me prometieron que nadie vendría a buscar. Otra pausa. ¿Más? ¿Larga? Está bien. Las voy a mantener quietas. Pero si esto explota, la culpa no va a ser mía. Sofía sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué verdad? ¿Qué dinero? ¿Quién le estaba pagando a Silvia? ¿Y por qué tenía que mantenerlas quietas? Sofía se alejó de la puerta antes de ser descubierta y volvió al cuarto donde Valentina ya dormía abrazada a su muñeca. Se acostó junto a su hermana, pero no pudo pegar ojo. Las palabras de Silvia resonaban en su cabeza como una campana de alerta. Al día siguiente, Ricardo decidió que necesitaba ayuda profesional para descubrir la verdad. Contrató a un investigador privado discreto, alguien que Marta conocía y en quien confiaba. El hombre se llamaba Jorge, tenía 50 y tantos años, era expolicía y tenía fama de ser eficiente y sigiloso. Ricardo le explicó la situación sin entrar en detalles emocionales. Quería saber todo sobre Clara Santos, sobre su desaparición, sobre quién le pagaba a Silvia para cuidar de las niñas y sobre cualquier conexión que pudiera existir entre Clara y la familia Morales. Jorge aceptó el caso y comenzó a trabajar. En menos de una semana, regresó con información que dejó a Ricardo en shock. Clara no había desaparecido por voluntad propia. Había sido forzada a irse de la Ciudad de México por presión de la familia de Ricardo, más específicamente por presión de su padre, Sebastián Morales, que en esa época vivía y dirigía los negocios familiares con mano de hierro. Sebastián había descubierto que Clara estaba embarazada de Ricardo y decidió que aquello era una amenaza para la reputación y los planes de la familia. Buscó a Clara, le ofreció una cantidad de dinero para que se fuera y nunca más contactara a Ricardo. Cuando Clara se negó, Sebastián aumentó la presión, la amenazó con destruirle la vida, con esparcir mentiras, con hacer que perdiera cualquier oportunidad de criar a su hija con dignidad, y finalmente le hizo un chantaje emocional cruel. Le dijo que si realmente amaba a Ricardo, lo dejaría seguir su vida sin el peso de una familia que la sociedad jamás aceptaría. Clara, joven, asustada y sin recursos, acabó cediendo. Aceptó el dinero, firmó documentos donde se comprometía a nunca revelar la paternidad de Ricardo, y se fue. Pero el dinero no duró mucho, tuvo a Sofía, intentó rehacer su vida en otra ciudad, pero las cosas se fueron poniendo cada vez más difíciles. Cuando se embarazó de nuevo, esta vez de otro hombre que también la abandonó, Clara estaba en un estado de desesperación profunda. Jorge descubrió que Clara había vuelto a la Ciudad de México cuando Sofía tenía 6 años, intentando buscar ayuda. Quería contarle la verdad a Ricardo, quería que conociera a su hija, pero Sebastián, que todavía vivía en ese entonces, lo descubrió y actuó rápidamente. Le pagó a Silvia, una prima lejana de Clara, para que se quedara con las niñas, e hizo que Clara desapareciera de nuevo. Solo que esta vez, Clara no se fue porque quiso. Fue internada en una institución de reposo mental contra su voluntad, diagnosticada falsamente con problemas psiquiátricos graves y mantenida allí hasta hoy. Ricardo leyó el informe de Jorge 3 veces, sintiendo una mezcla de horror y rabia que nunca había sentido en su vida. Su padre había hecho eso. Su propio padre había destruido la vida de Clara, le había robado la oportunidad de ser padre, había condenado a sus hijas a una vida de abandono y sufrimiento. Y Silvia estaba siendo pagada hasta hoy por alguien de la familia Morales,
probablemente por los hermanos mayores de Ricardo, para mantener a las niñas escondidas y en silencio. Ricardo tuvo que salir de la oficina, caminar por la calle, respirar aire puro, porque sentía que iba a explotar. Cuando volvió, le llamó a Jorge y le dio una orden clara. Quiero la ubicación exacta de Clara. Ahora, no importa dónde esté, voy a ir por ella. Y quiero todos los documentos que prueben el chantaje, los pagos, todo. Voy a acabar con esto. Jorge prometió tener todo en 48 horas. Y Ricardo, por primera vez en años, sintió que no solo estaba gestionando una crisis en sus negocios. Estaba luchando por algo infinitamente más importante. Estaba luchando por la oportunidad de corregir un error que ni siquiera sabía que había cometido. Estaba luchando por traer de vuelta a la mujer que había amado. Y estaba luchando por ser el padre que Sofía y Valentina siempre merecieron tener, pero nunca tuvieron. Mientras tanto, Sofía comenzó a notar cambios extraños en casa. Silvia estaba más nerviosa, más atenta, y empezó a hacerle preguntas sobre a dónde iba, con quién hablaba, si alguien había aparecido por allí. Sofía, que ahora desconfiaba de todo, mentía diciendo que no había pasado nada, pero por dentro sentía que una tormenta se estaba formando y que, cuando finalmente llegara, nada sería como antes. Las 48 horas que Jorge había pedido parecieron una eternidad para Ricardo. Apenas podía dormir, apenas podía concentrarse en las reuniones de trabajo, y Marta tuvo que cubrirlo varias veces cuando clientes importantes notaron que estaba distante. Pero a Ricardo no le importaba. Por primera vez en su vida, los negocios habían quedado en segundo plano. Había algo mucho más grande en juego ahora. Cuando Jorge finalmente apareció en la oficina con una carpeta gruesa de documentos y una memoria USB llena de archivos, Ricardo sintió el corazón acelerarse. Jorge se sentó al otro lado del escritorio con una expresión seria que indicaba que las noticias no eran del todo buenas. «Encontré a Clara», comenzó Jorge. «Está en una clínica privada de reposo mental en el área metropolitana, un lugar discreto que atiende principalmente a familias ricas que quieren esconder a parientes problemáticos. Fue internada hace 10 años con un diagnóstico de trastorno mental grave, pero por los registros a los que pude acceder, el diagnóstico se hizo de forma cuestionable. No hay historial de tratamiento adecuado, solo medicación pesada para mantenerla sedada y controlada». Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. «¿La drogaron durante 10 años?» Jorge asintió. «Y hay más. Los pagos de la clínica se hacen desde una cuenta en el extranjero ligada a tu familia, específicamente a tu hermano mayor, Eduardo Morales. Él se hizo cargo de la operación cuando tu padre murió, mantuvo a Silvia en la nómina y se aseguró de que Clara permaneciera internada y sin contacto con el mundo exterior». Ricardo cerró los ojos, respirando hondo para no explotar. Eduardo, su hermano mayor, el heredero perfecto que siempre siguió los pasos de su padre sin cuestionar. Claro que había sido él. Eduardo siempre había sido frío, calculador, obsesionado con mantener intacta la reputación de la familia. Pero Ricardo nunca imaginó que sería capaz de algo tan cruel. «Tengo documentos firmados por tu padre», continuó Jorge, sacando papeles de la carpeta. «Contratos donde Clara renuncia a cualquier derecho sobre ti o sobre la paternidad de Sofía. También hay registros de transferencias bancarias a Silvia en los últimos 10 años, siempre en fechas específicas, a cambio de mantener a las niñas bajo control y lejos de ti. Y tengo esto». Jorge le entregó un archivo de audio. Es una conversación entre Eduardo y Silvia, grabada hace 2 semanas. Pude acceder a ella porque Silvia empezó a ponerse nerviosa y amenazó con exponer todo si no recibía más dinero. Eduardo no sabía que ella estaba grabando. Ricardo reprodujo el audio. La voz de Eduardo era inconfundible, arrogante y fría. «Silvia, necesitas mantener a esas niñas quietas. Si Ricardo descubre algo, va a querer hacerse el héroe y eso va a destruir la imagen de la familia. Recibiste un buen dinero durante años. Ahora cumple con tu parte». La voz de Silvia respondía tensa.
Pero ya apareció por aquí, Eduardo. Le dio dinero a la niña en la tienda, está haciendo preguntas. Yo no firmé para lidiar con esto. Entonces haz lo que tengas que hacer, la cortó Eduardo. Si es necesario, manda a las niñas lejos. Interna a esas escuinclas en algún orfanato en provincia. No me importa. Solo resuélvelo antes de que se convierta en un problema mayor. Ricardo detuvo el audio, temblando de rabia. Quería golpear el escritorio, quería gritar, quería confrontar a Eduardo inmediatamente. Pero Jorge le puso una mano en el hombro, pidiéndole calma. Ricardo, si actúas por impulso, puedes empeorar las cosas. Eduardo puede destruir pruebas, puede sobornar gente, incluso podría intentar internarte a ti también, alegando inestabilidad emocional. Tienes que ser estratégico. Primero, garantiza la seguridad de las niñas, y luego ve tras él. Ricardo respiró hondo, forzando a la razón a vencer la emoción. Tienes razón. ¿Qué sugieres? Primero, saca a las niñas de la casa de Silvia inmediatamente. Consigue una orden judicial de emergencia, alegando riesgo inminente. Usa esos audios como prueba. Segundo, saca a Clara de la clínica. Consigue un abogado especializado en derechos humanos, denuncia la internación forzada, exige una evaluación médica independiente. Y tercero, prepara un caso sólido contra Eduardo y cualquiera que haya participado en esto. No es solo por dinero. Es por privación de la libertad, falsificación de documentos, chantaje, abuso de poder. Ricardo asintió ya tomando el teléfono. Le llamó al mejor abogado de lo familiar que conocía, le explicó la situación de forma resumida y pidió acción inmediata. Luego llamó a Marta y le dio instrucciones claras. Voy a buscar a las niñas ahora. Prepara un cuarto en mi departamento, compra ropa, juguetes, todo lo que unas niñas necesitan. Y contrata a una psicóloga infantil. Van a necesitar apoyo. Marta, que ya conocía parte de la historia, no hizo preguntas. Solo dijo que se encargaría de todo. Ricardo tomó su coche y fue directo a la casa de Sofía. Eran casi las 8 de la noche cuando llegó. Las luces de la casa estaban encendidas y podía oír voces alteradas adentro. Tocó el timbre, pero nadie atendió. Tocó de nuevo, con más insistencia. Fue entonces cuando escuchó el grito de una niña, agudo y asustado. Sin pensarlo 2 veces, Ricardo forzó el portón que solo estaba recargado y entró. La escena que encontró en la sala lo hizo congelarse por un segundo. Silvia estaba sujetando a Sofía del brazo con fuerza, sacudiéndola y gritando. Valentina estaba acurrucada en un rincón, llorando desesperada, abrazada a su muñeca. «Hablaste con él, ¿verdad?», gritaba Silvia. «Le contaste algo, te advertí que no hablaras con nadie». Sofía intentaba soltarse, con lágrimas corriendo por su rostro. «No le conté nada, te lo juro. Suéltame, me estás lastimando». Ricardo avanzó, apartando a Silvia de Sofía con firmeza pero sin violencia. «Quítale las manos de encima. Ahora». Silvia se asustó, dio un paso atrás y adoptó una postura defensiva. «¿Quién te crees que eres para entrar a mi casa? Estas niñas son mi responsabilidad». «No lo son», dijo Ricardo con una calma fría y peligrosa. «Te estaban pagando para mantenerlas aquí, lejos de quienes realmente importan. Y eso se acaba hoy». Silvia intentó argumentar, pero Ricardo no le dio espacio. Sacó su celular, le mostró los documentos que Jorge había conseguido y dijo con una voz que no dejaba lugar a dudas. «Tengo pruebas de todo. De los pagos, de los chantajes, de la internación forzada de su madre. Si intentas impedir que me lleve a estas niñas de aquí, te garantizo que vas a responder por complicidad en todo esto. La decisión es tuya». Silvia palideció, miró a las niñas, luego a Ricardo, y se dio cuenta de que había perdido. Sin decir nada, tomó su bolsa y salió de la casa, azotando la puerta con fuerza. Ricardo se arrodilló frente a Sofía, que estaba temblando. «Sofía, sé que todo esto es aterrador y confuso, pero necesito que confíes en mí. Te voy a explicar todo, lo prometo, pero ahora necesito sacarlas de aquí. No están seguras». Sofía lo miró a los ojos buscando mentiras, segundas intenciones, pero todo lo que vio fue sinceridad, urgencia
y algo que aún no sabía nombrar, pero que se parecía mucho al amor. Asintió, tomó la mano de Valentina y siguió a Ricardo hasta el coche. En el camino hacia el departamento, Ricardo intentó explicar de forma sencilla. Sofía, Valentina, descubrí cosas sobre su mamá, cosas que me ocultaron durante mucho tiempo. Y creo que ella no las abandonó. La obligaron a estar lejos, pero ahora voy a traerla de vuelta. Se los prometo. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Usted sabe dónde está mi mamá? Lo sé, respondió Ricardo sintiendo un nudo en la garganta. Y voy a ir por ella mañana mismo. Pero primero necesito asegurarme de que ustedes estén a salvo. Esa noche, Sofía y Valentina durmieron por primera vez en años en una cama cómoda, en un cuarto limpio y silencioso, sin miedo a gritos o amenazas. Marta había preparado todo con eficiencia y cariño, e incluso se quedó un rato con ellas hasta que estuvieron seguras. Al día siguiente, Ricardo fue a la clínica acompañado de Jorge, del abogado y de un equipo médico independiente. La dirección de la clínica intentó impedir la visita, alegando que Clara no podía recibir visitas sin autorización de la familia responsable. Ricardo entonces presentó los documentos que probaban la internación forzada y amenazó con demandar a la clínica por complicidad. La directora, al darse cuenta de la gravedad de la situación, liberó el acceso. Clara estaba en un cuarto pequeño, sentada en una silla, mirando por la ventana con ojos vacíos. Tenía el cabello canoso y descuidado, el rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento, pero Ricardo la reconoció de inmediato. Era ella, la mujer que había amado, la mujer que le habían robado. ¿Clara? La llamó Ricardo en 1900, voz baja. Ella se volteó lentamente y tardó unos segundos en enfocar la mirada en él. Cuando finalmente lo reconoció, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Ricardo?», susurró, con la voz ronca de quien ha pasado años sin usarla. «¿Eres real o estoy soñando otra vez?». Ricardo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con cuidado. «Soy real, Clara, y vine a sacarte de aquí. Descubrí todo, y lo siento mucho. Siento mucho no haberlo sabido antes, no haberte buscado, haber creído las mentiras que me contaron». Clara sollozó apretando sus manos con fuerza. «Las niñas. ¿Dónde están mis niñas?» «Están a salvo», dijo Ricardo. «Están conmigo, y a partir de ahora nadie volverá a separarlos». Fueron necesarios algunos días para que Clara fuera liberada oficialmente de la clínica, con evaluaciones médicas que confirmaron que no necesitaba estar allí, que el diagnóstico había sido forzado y que años de medicación innecesaria habían causado daños que requerirían un tratamiento adecuado. Pero Clara estaba lúcida, estaba consciente y, sobre todo, estaba desesperada por ver a sus hijas. Cuando Ricardo finalmente llevó a Clara a casa, Sofía y Valentina esperaban en la sala. El momento en que vieron a su madre fue indescriptible. Valentina, que apenas la recordaba, se mostró tímida al principio, pero cuando Clara abrió los brazos, la niña corrió y se lanzó al abrazo. Sofía tardó un poco más, necesitando procesar todo, pero cuando finalmente se acercó y sintió el olor de su madre, algo dentro de ella se rompió. Lloró como no había llorado en años, y Clara la abrazó tan fuerte que parecía querer compensar todos los años perdidos. Ricardo observó ese momento desde lejos, con el corazón lleno de una emoción que no sabía nombrar. Y entonces Clara lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro, y dijo: «Ricardo, tienes que saberlo. Sofía es tu hija. Intenté decírtelo, pero no me dejaron. Me apartaron de ti, me apartaron de ella, y pasé 10 años encerrada en ese lugar rezando para que un día descubrieras la verdad». Ricardo ya lo sabía, pero escucharlo de la boca de Clara hizo que todo pareciera más real. Miró a Sofía, que lo observaba con los ojos muy abiertos, tratando de entender. Y entonces él dijo con la voz entrecortada: «Sofía, yo no sabía. Te juro que no sabía. Pero ahora lo sé. Y si me dejas, quiero ser el padre que te mereces».
Quiero compensar todos los años que me robaron de ti. Sofía no dijo nada al principio. Solo miró a su madre, que asintió para animarla, y luego dio un paso hacia Ricardo, y otro, hasta que finalmente extendió la mano, tímidamente, y Ricardo la tomó con cuidado, como si estuviera sosteniendo el tesoro más grande del mundo. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Ricardo inició un proceso legal contra Eduardo y todos los involucrados en la conspiración, exponiendo públicamente los crímenes cometidos. Eduardo intentó negarlo, intentó comprar testigos, pero las pruebas eran irrefutables. Acabó renunciando a todos sus cargos en la empresa y enfrentando procesos penales que lo mantendrían ocupado durante años. Clara comenzó un tratamiento adecuado para recuperarse de los efectos de la medicación forzada, y poco a poco fue volviendo a ser la mujer fuerte y amorosa que siempre había sido. Sofía y Valentina empezaron terapia para procesar todo lo que habían vivido, y lentamente fueron aprendiendo a confiar de nuevo, a soñar de nuevo, a ser niñas de nuevo. Ricardo transformó parte de su empresa en una fundación que combatía el abuso contra niños en situación de vulnerabilidad, creó políticas estrictas de respeto y dignidad en todas sus tiendas y se convirtió en un defensor público de causas sociales. Pero, sobre todo, se convirtió en padre, un padre presente, amoroso, que aprendió que el mayor éxito de la vida no está en cuánto dinero acumulas, sino en cuántas vidas logras tocar con amor verdadero. Y Sofía, la niña que había entrado a una tienda solo para comprar un regalo sencillo para su hermana, descubrió que el mayor regalo que podía recibir no estaba en ningún estante. Estaba en la oportunidad de tener una familia de verdad, de tener a su madre de vuelta, de tener un padre que la amaba y de tener la certeza de que nunca más sería tratada como si fuera invisible, porque a veces la justicia más hermosa no viene de los tribunales, viene del amor que se niega a rendirse, de la verdad que se niega a permanecer enterrada y del valor de una niña que al luchar por un regalo para su hermana, acabó abriendo las puertas a un nuevo comienzo que cambiaría todas sus vidas para siempre. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía, Ricardo y Clara haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con esta jornada de reencuentro, justicia y amor verdadero, dale clic al botón de me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. Todos los días traemos narrativas intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que incluso en las situaciones más difíciles, el amor y la verdad siempre encuentran un camino. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que moverá tus emociones.